de más de 30 personas. Listo, ya estoy. Bueno, pues. Muy buenos días a todas, a todos y a todes. Un saludo muy especial a la señora relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la 6DH, a todos los panelistas, a la señora de los países miembros del grupo núcleo LGBTI de la OEA, a la señora Mirta Moragas, directora de Políticas e Incidencia de Sinergia. Sinergia es de Iniciativas para los Derechos Humanos. Es una organización que apoya la realización de este evento, y a todos los que nos acompañan el día de hoy en este foro de buenas prácticas en políticas públicas para la población LGBTI de las Américas. Colombia es el segundo país más diverso del planeta. Está situado en una posición privilegiada en el mundo. Como lo ha dicho de manera repetida nuestro presidente, es un país que tiene selva tropical, desiertos, páramos, montañas, 2 océanos, miles de especies endémicas, culturas, razas y etnias que nos permiten posicionar al país como potencia mundial de la vida. La diversidad es el reflejo de nuestro país, en donde encontramos personas de numerosas razas, de etnias, con orientaciones, con gustos, con creencias e ideologías tan variados como los colores de nuestros paisajes. Desde 1991, cuando adoptamos la actual Constitución Política en Colombia, reconocemos la importancia de implementar el principio de igualdad como eje estructural de un Estado social de derecho. Reconocemos la plena diversidad de pensamientos que se expresan en la defensa del pluralismo político y la participación ciudadana, en la garantía de derechos, la laicidad del Estado y la protección del ambiente. Este marco jurídico nos obliga a actuar con los mayores estándares éticos para garantizar la igualdad efectiva y real para la población colombiana. Es desde este marco que el Estado reconoce las orientaciones sexuales e identidades de género de las mujeres lesbianas, de hombres gays, personas bisexuales, personas trans, no binarias, personas intersexuales y con otras orientaciones e identidades de género. La protección de sus derechos, la dignificación y protección de su vida son esenciales para Colombia. Si bien hemos avanzado en normativa local sobre la garantía de derechos para los sectores sociales LGBTI en las capitales del país, aún la infraestructura legal del nivel nacional y local se presenta débil y con corto alcance. Por eso, desde el Gobierno Nacional reconocemos también la imperante necesidad de defender la diversidad sexual y de género desde lo rural, desde los sectores empobrecidos y campesinos, así como de reconocer que las violencias basadas en prejuicios están presentes en todas las esferas de la vida, en todos los niveles, tal como el racismo estructural, el sexismo y todas las prácticas antiderechos. Prueba de este compromiso es la decisión que tomó el señor presidente Gustavo Petro Urrego de crear el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, y que este estuviera a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez. El ministerio será el encargado de focalizar, de coordinar e implementar políticas que brinden acceso a oportunidades y que estén destinadas a la población de grupos de población relegados y vulnerados históricamente. De igual manera, en respuesta a los desafíos mencionados, el gobierno colombiano ha planteado en las bases de nuestro Plan Nacional de Desarrollo,
que está en este momento en discusión en el Congreso, que fue mayoritariamente aceptado o adoptado ayer en el Senado y que espera su tránsito en las comisiones de conciliación, planteó los siguientes objetivos en favor de los sectores sociales LGBTIQ+. Primero, acceso a la educación y al trabajo libre de discriminación a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Segundo, impulso de acciones para la eliminación de la discriminación contra personas LGBTIQ+, en el ámbito de la inclusión financiera y definición de lineamientos para su acceso al crédito, al fortalecimiento empresarial y al emprendimiento. Tercero, fomento de la circulación y producción artística y cultural desarrollada por personas, por colectivos y organizaciones LGBTIQ+. Cuarto, en consideración a la alta informalidad en el sector rural, también se proponen medidas afirmativas para población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, tanto en la reforma agraria que se está realizando como en la oferta estándar del Ministerio de Agricultura. Quinto, hay un desarrollo de lineamientos de atención en salud con enfoque diferencial por orientación sexual e identidades de género para la atención integral de las personas LGBTIQ+, según su ciclo vital y de acuerdo con los estándares internacionales, con protocolos explícitos y con la participación de esa población trans. En sexto lugar, hay fortalecimiento de la mesa de casos urgentes de población LGBTIQ+, o plus, para la atención institucional oportuna y eficiente. En séptimo lugar, hay un refuerzo de los lineamientos de atención inclusiva en las comisarías de familia, en las defensorías de familia y en la Policía Nacional. Octavo, hay promoción de la participación de las personas LGBTIQ+ y de sus organizaciones en el desarrollo de la política de paz total. Señores panelistas, el día de hoy queremos escuchar sus buenas experiencias en implementación de políticas públicas en favor de la población LGBTI. Estas, sin duda, serán de gran ayuda para fortalecer nuestras acciones como región para lograr espacios donde la orientación sexual e identidad de género de cada persona pueda ser ejercida a plenitud, con garantías, respeto y sin discriminación. Las buenas prácticas compartidas durante este foro serán el ejemplo para diseñar y fortalecer políticas públicas en favor de la inclusión. Espero y esperamos todos que este espacio nos brinde herramientas a los estados de la OEA para que todos construyamos sociedades donde la igualdad y equidad sean la regla para que podamos vivir a plenitud la diversidad de nuestros ciudadanos y nuestra región, y ojalá todos podamos ser, como en Colombia, una potencia mundial de la vida. Muchas gracias. Y a continuación, entonces, empezamos a conceder el uso de la palabra desde ahora, anunciando que lamentablemente no pueden acompañarnos por circunstancias de último momento las expositoras que se han comprometido de Brasil y de Chile, pero en general están todos los demás expositores. Entonces empezamos a dar el uso de la palabra a los panelistas. En primer lugar, y como es obvio, como entendemos, a una gran comisionada, la comisionada Roberta Clark, que es la relatora sobre derechos de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenida, comisionada Roberta, y tiene usted la palabra. Thank you very much. I would like to start off by thanking
the OAS LGBTI core group, and indeed Ambassador Vargas Silva, representative of Colombia to the OAS, and Synergia for this invitation, and indeed for your work in bringing visibility to LGBTI issues in the work of the OAS. As the ambassador has already said, we focus on the importance of a gender and sexual diversity, of an equality perspective in the design of public policies. And public policies are essentially the blueprints for inclusive development, which I hope is a collective aspiration. So first principles. There can be no development without the rule of law and without observance of human rights. Indeed, the realization of the interdependency of rights is both the precondition and the outcome of development. In the deceptively simple definition given to the world by Amartya Sen, development is the process of expanding human freedom. As it is, he says, the enhancement of freedoms that allows people to live lives that they have reason to live. And so development requires the removal of major sources of unfreedom, that is systemic social deprivation, tyranny, the intolerance of repressive states, and very importantly, discrimination. A life of stigmatization, of bullying, of vulnerability to prejudice-fueled violence, of legal and cultural discrimination, and social and economic exclusion is the very definition of a life of unfreedom. And for too many LGBTI persons, this describes their realities across their life cycle. How, I ask, can we tolerate the oppression of others? A human rights-based policy framework recognizes that human rights are inherent to all individuals, regardless of their sex, gender, sexual orientation, gender identity, gender expression, ethnicity, nationality, religion, and other such statuses. The Commission therefore considers that public policies must be consistent with the international human rights standards and principles, and in particular, those elaborated in the Inter-American human rights system. Public policies must recognize that all human beings are rights holders and must establish obligations for states as duty bearers to eliminate discrimination, direct and indirect discrimination, and to realize formal and substantive equality. A human rights-based approach to public policy focuses on discriminated and marginalized groups and aims for the progressive achievement of all human rights. And so human rights must be shaped through the participation of civil society actors, and especially those who will be directly affected by the implementation and those who have been traditionally marginalized. The feminist and LGBTI community have the saying, nothing for us without us. In other words, public policy must be empowering in its formulation as well as its implementation, and must further state transparency and accountability. The Inter-American Human Rights of the Court of the Commission is resolute that the recognition of human dignity without discrimination is the essential starting point for cross-sectoral policymaking, whether economic or health policies, educational policies, social protection, labor, or security policies, as in the examples of commitments just given to us by Ambassador Vargas. And so we need public policies that seek to end social inequalities and discrimination. And these must be informed by data, evidence, by research on the situations, particularly of historically marginalized population groupings. Listening closely to LGBTI human rights defender organizations, we can learn about the texture of the lives of LGBTI persons who in too many of our countries continue to experience exclusion, harassment, and violence, not only from their surrounding communities, but also from state actors in the delivery of services, whether that's administration of justice or access to healthcare or in policing. We hear so much about that in our monitoring of the rights of LGBTI persons in the Americas and the Caribbean. When we ignore or are indifferent to, or worse, hostile to LGBTI persons, we see policies that are harmful, but not only for LGBTI persons, though especially for LGBTI persons, such policies are also harmful for the whole body politic. We have seen recovery programs after classes with blind spots or programs that are directly discriminatory that end up leaving LGBTI people and their families behind, failing to provide appropriate relief. We saw this during COVID,
when the diversity of gender identities was not considered in some member states implementing security policies to stop the spread of COVID by limiting freedom of movement. Trans persons were disproportionately affected by these measures and even exposed to violence just for going out to get their basic needs on days assigned for the circulation of men and women for the binary. So we have many challenges, but I want to advance optimistically. And I think it's always important to be optimistic and in acknowledgement of the insistent and principled advocacy of LGBTI human rights defenders and their allies that there are sure signs of progress. At the normative level, the Inter-American Human Rights System has elaborated standards on the right to non-discrimination. And this is a standalone right, but it's also instrumental in the realization of all rights. More states are coming into compliance with these standards, and this includes the trend in judicial decriminalization of same-sex intimacy in the Caribbean. We also see growing recognition of the right to gender identity and equal rights to family life, and remedies for discrimination, whether in employment or access to services. So today we are gathered to hear different experiences from members that have implemented towards the recognition and realization of all of the rights of LGBTI persons. While we take heart in this progress, which we will hear today, we must also note the regressions and the backlash, and that is a negative reaction or counter movement to reverse our equality gains. I think now of the trend of educational policy reforms that are trying to restrict content, all targeting comprehensive sex education, sexual rights, and of course, the telling of the LGBTI history. And so, in closing, I urge member states of the OAS to be the champions of public policy that are aligned with and enhance freedoms and facilitate human fulfillment without discrimination. And I reiterate the Commission's offer and commitment to support member states through technical cooperation to eliminate all forms of discrimination against LGBTI persons. Thank you. Muchas gracias a usted, querida comisionada, y felicitaciones por el trabajo encomiable que siempre ha estado desarrollando desde cuando llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que asumió la relatoría en este tema. A continuación, entonces, la expositora de Argentina, María Pía Ceballos, de la organización social MTA o Mujeres Trans de las Américas. Bienvenida, María Pía, y tiene usted la palabra. ¿No está conectada? Sigamos con Colombia. Entonces, en Canadá. Bueno, aún creo que no ha llegado María Pía Ceballos, así que vamos a saltar al expositor de Canadá y damos la bienvenida a Albert William McLeod, director consultor de Dos Espíritus de Manitoba. Bienvenido, Albert, y tiene usted la palabra. Good morning, Ambassador Vargas Silva, as well as the other panelists today. I come from Canada, and today I'll be speaking about the experience of Indigenous LGBTQ people in Canada, which we know is historically a colonial country and aligns with around the world with the Commonwealth countries, as well as those Indigenous people who have been impacted by colonialism. In Canada, we are one of 3 states that have actually apologized to us LGBTQI people, along with Germany and Australia, for the colonial history and the imposition of homophobia and transphobia as part of that colonial period. As well, in 2010, Canada has, enabled same-sex marriage, and recently, Canada launched in August of 2022 its 2S LGBTQIA+ action plan, which is a commitment of $100 million over 5 years for capacity building across Canada for the community.
As well for Indigenous people, you may know that the name was brought forward 33 years ago, Two-Spirit, which is an Indigenous act of self-naming, renaming from a pre-colonial context, in that we call into the spiritual realm and ask for a name to guide us, to protect us into the future. So that acronym in Canada and the US in some way has also been moved, not from the back of the acronym, the LGBTQIA acronym in Canada is now officially at the front, to establish that Indigenous people were the first LGBTQIA people of the Americas. And that is evidentiary in history and scholarly research. And so that has been a 30-year process that was accomplished last year. As well, Canada is building a national monument to us LGBTQIA people in our capital city of Ottawa, which again is that recognition that we are citizens, we have civil rights, inalienable and inherent rights as citizens of a democratic state. And I'm just going to pull up a little view of that monument that recognizes the Indigenous component. And we'll have a look at it here. I just got to bring up a slide. So here we are, and it's called the Thunderhead. And it was an international competition that 31 designs were presented to Canada. We were the short group of 5, and our group is from Manitoba. And our monument is called Thunderhead. And here's what the design looks like in Ottawa, the overall design, close to our Parliament building in Ottawa. And it is about creating a space nationally that recognizes our historical place in our history, but in our contemporary place today as citizens who are involved in government and involved in society and are contributors to our democracy. This is what an overview site looks like, the monument. There's an orchard there. There's a traditional healing plants, a medicine garden. There's the stage, and the circle part there is called the Two-Spirit Healing Circle. So again, that is to represent Indigenous people who are LGBTQI in our nation, and creates a space of representation in this national monument. And this is a closer view that shows the circle. And those 13 stones around the sacred fire will be collected from our provinces and state and territories in Canada, which there are 13. So each elder will contribute a stone to the sacred fire, and those stones will be brought to our national capital and installed there in the circle around the fire. And this is another view of the sacred fire there in the bottom there. And again, it is pivoted towards the river, the Ottawa River, which again is trying to include many elements of Canadian landscape, Canadian ecosystem, Canadian history, and Canadian culture. So that's an example of how Canada has really been a champion for 2S LGBTQIA rights around the world. And as we know, there is pushback from other states, which is really going back to more restrictive laws and policies with regard to inclusion. But I want to say, we have to move forward as a world. We have to move forward as democratic nations. We cannot go back in history. And we have to validate that, 2S LGBTQIA people are citizens. We vote, right? We work in government. We're artists, we're technicians, we're professors. We contribute greatly to our society. And we really have to push forward. And I like to say we had a national inquiry here on murdered and missing Indigenous women and girls. We wrote the Two-Spirit report action plan for the federal government. And I like to think about what we were actually doing during those 40 months during COVID when we wrote that report.
And it came to my mind what we were saying to not only Canada, but to the world, that Indigenous women and Two-Spirit people are indispensable to our nation as we go forward, right? And so that's why I think this is critically important. We need to inform those other states that are being restrictive and, you know, developing laws that are punitive for being gay. You know, we need to move forward as a world. We have huge issues to deal with: human rights, climate change, global warming, and we all have to be able to do that together. So thank you for this time, and I'd like to thank Equality for Gays and Lesbians Everywhere from Canada, who helped me be a part of this panel today. Thank you. Gracias a ti, Albert, y nos agrada muchísimo la exposición que hiciste y las gráficas que nos has mostrado sobre los monumentos que se han edificado, que me parece que son pues muy denotativos, como tú has dicho, de lo que es la cultura canadiense. Y así como allá se aprobó este gran avance en materia legislativa en favor de los derechos de la comunidad, también recordar que nosotros pudimos participar por fortuna en algunos avances que se hicieron a nivel legislativo en Colombia desde la Corte Constitucional. Entonces, pudimos participar en debates y sentencia de constitucionalidad que tenía que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y todavía tuvimos un poco más de audacia en la Corte en esa oportunidad, porque allí aprobamos primero el tema de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, y ese que fue un paso que dimos como per saltum, posteriormente sirvió bastante para que se hubiera aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo. A continuación, y en representación de Colombia, vamos a escuchar a Francesca McCoy. Ella es la gerente de diversidad sexual y derechos de la comunidad LGBTIQ+, del despacho de la vicepresidenta de la República, respecto de lo cual ya habíamos hecho alusión. Va a ser la ministra de la Igualdad, a que habíamos hecho dentro de los impulsos que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro. Así que bienvenida, Francesca, y tienes el uso de la palabra. Buenos días, muchas gracias, embajador. Reciban un cordial saludo todas, todos y todes de la señora vicepresidenta de Colombia, la señora Francia Elena Márquez Mina. Les extiendo un saludo al equipo coordinador del Grupo Núcleo LGBT de la OEA, a Mirta Moragas, a quien tengo el gusto de distinguir, de Sinergia, un gusto verte, a la relatora sobre derechos humanos LGBT de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señora Roberta Clark, al embajador Luis Ernesto Vargas Silva, a William McLeod y a todos los embajadores que se encuentran presentes, sus equipos, cuerpos diplomáticos, al gobierno colombiano y a las ciudadanías que nos acompañan hoy, principalmente a aquellas compañeras, compañeros y compañeras que lideran procesos sociales y políticos de personas LGBTI en los países miembros, como el colectivo Transfénix, que acaba de escribirnos en el chat y que nos acaba de saludar y que trabaja por derechos de personas trans en la ciudad de Ibagué. Les envío un gran saludo. Celebramos desde la Vicepresidencia de la República de Colombia la delegación de la presidencia de este Core Group LGBT en la OEA, nuestro país Colombia, que para este periodo fue recibida por el señor embajador Luis Ernesto Vargas Silva, quien desde el primer momento ha manifestado la intención del gobierno nacional por trabajar en la región e internamente por la igualdad y la equidad de personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. Por primera vez, el gobierno colombiano se dirige a ustedes en esta instancia a través de una persona con experiencia de vida trans y no binaria, lo que da cuenta de la respuesta del gobierno del cambio a la solicitud de muchas personas LGBTI que han venido trabajando por la garantía de derechos y por las cuales en este momento se reconoce, entre otras, la necesidad de la creación de un Ministerio de Igualdad y Equidad que buscará establecer acciones para la materialización de derechos de poblaciones históricamente discriminadas y marginadas.
En nuestro país contamos con un documento de política pública con el que se esperaba generar acciones para la garantía de derechos LGBTI y otras orientaciones sexuales e identidades de género. Dicho documento cuenta con unos ejes estratégicos para fortalecer capacidades, competencias institucionales, la promoción del reconocimiento e inclusión de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, además de generar acciones para el respeto, protección y garantía de derechos. En este gobierno de una Colombia para una potencia mundial de la vida, se reconoce el llamado a promover nuevas formas de gobernar que incluyen las demandas de la pluralidad, articular acciones por parte del Estado para la actualización del documento de política pública nacional LGBT y su plan de acción, abarcando enfoques de derechos humanos, un enfoque regional como respuesta al reconocimiento de necesidades de aquellas personas que habitan la ruralidad o las periferias, de personas que son víctimas de actos de violencia, no solo por su orientación sexual e identidad de género, sino también por su pertenencia étnica, su ciclo etario, por ser una persona con discapacidad, entre otras características de interseccionalidad que deben estar en la agenda pública para el fortalecimiento de la institucionalidad de la región. En ese marco de cosas, damos a conocer a ustedes la creación de la Gerencia de Diversidad Sexual y Derechos LGBTIQ+, del sector Presidencia en Colombia, que trabajará de la mano con la Gerencia de Justicia Étnico-Racial, la Gerencia de Inclusión de Personas con Discapacidad y la Gerencia del Sistema Nacional de Cuidados. Un equipo que lidera hoy la señora Vicepresidenta de Colombia, señora Francia Elena Márquez, y quien estará acompañando, convencida del lugar que deben tener las comunidades en el liderazgo del gobierno, de la descentralización, la democratización, así como que la hermandad y las relaciones diplomáticas de los países parte pueden garantizar mejores resultados en el desarrollo de la región. Como parte del gobierno y como persona no binaria, traigo a este espacio el clamor de miles de mujeres lesbianas, hombres gays, personas bisexuales, trans, no binarias y de otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas que hoy se siguen enfrentando a situaciones de violaciones sistemáticas de sus derechos, que piden eliminar la patologización de sus cuerpos en el sistema de salud, fortalecer nuestra participación política, garantizar tratamientos médicos integrales y de calidad, reconocer jurídicamente las identidades a través de trámites administrativos o judiciales, reconocer derechos económicos, sociales y culturales en igualdad, eliminar barreras para el ejercicio de derechos civiles y políticos, generar acciones para la equidad de género, dar visibilidad a personas trans, masculinas y no binarias asignadas femenino al nacer y sus necesidades, limitar la criminalización de nuestras realidades y generar acciones contra la aniquilación de la diversidad y la estigmatización de las ciudadanías por cualquier motivo. Colombia y el Gobierno del Cambio manifiestan un compromiso con la protección de derechos de personas LGBTI y de otras orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, y demuestra su interés por fortalecer los lazos, generar espacios de intercambio, así como de fortalecimiento a políticas públicas que cuenten con este objetivo para hacer cada vez más grande esta región que cuenta con una amplia movilización y una poderosa agencia colectiva. Agradezco la voluntad del Gobierno Nacional, sin duda un gobierno del cambio, liderado por el señor presidente Gustavo Petro y la señora vicepresidenta Francia Márquez, quienes nos posibilitan recordar que hoy importamos, que contamos con el respaldo de las instituciones públicas, de la constitución política y de la creación de instancias y mecanismos para lograr la dignificación de nuestras vidas. Termino este discurso haciendo un llamado a que como región trabajemos por lograr acciones institucionales que generen condiciones para la garantía de derechos sin distinción alguna, que cada persona en este espacio puede generar acciones para lograr cambios en su entorno. Defender la diversidad debe ser una bandera, porque vivir la diversidad nos permitirá lograr que la dignidad se vuelva costumbre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francesca, y creo que estuvimos muy comunicados en cuanto al contenido de los discursos. Simplemente haría un paréntesis para reflexionar en torno a un punto de los que tú citaste y que es que a agosto de 2022, cuando empezó el gobierno del presidente Gustavo Petro,
habían sido asesinadas en Colombia 16 mujeres trans en lo que iba corrido de ese año, es decir, en los 7 primeros meses, según el observatorio Prediva. Y esto nos llama a una profunda reflexión en contra de los discursos de odio, que son los que más se frecuentan hoy en día contra este gobierno pluralista que por fin ha respaldado todo lo que sea luchar en procura de una verdadera igualdad de derechos. Y en consecuencia es bueno que examinemos hasta dónde nos llevan determinados discursos que incluso empiezan en los púlpitos, en los atrios de las iglesias, y que no pueden ser de verdad acogidos. Y esos discursos de odio son los que han generado, por ejemplo, que ya se haya hecho un intento de atentado contra la vida de la vicepresidenta de Colombia, Francia, Elena Márquez. Y eso es muy grave, porque pues aparte de eso, ustedes se han dado cuenta la censura, los ataques que no han cesado, simplemente porque ella utiliza otro medio de transporte diferente a efecto de que no vaya a cobrar efectos contra su vida esa cantidad de discursos de odio que entre todos tenemos la obligación de combatir. Así que tenemos que seguir reflexionando en torno a estos puntos y bienvenido todo lo que sea la lucha por seguir dando apertura a los derechos de todas las comunidades tradicionalmente marginadas en Colombia, en Latinoamérica. Damos la bienvenida a continuación a la representante por Costa Rica, Ricardo Sosa Ortiz. Él es el comisionado presidencial de inclusión social y Costa Rica ha sido uno de los países que más han abanderado estas luchas y en general todas las que tienen que ver con protección y reconocimiento de derechos humanos. Así que bienvenido, Ricardo, y tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días. Antecede un muy cordial saludo al estimado embajador don Luis Ernesto Vargas, representante permanente de Colombia ante la OEA y coordinador del grupo LGTBI por la realización de este evento. A la señora comisionada Roberta Clark, relatora sobre los derechos de las personas LGTBI+, así como a tan distinguidos y distinguidas panelistas que me acompañan, así como todas las personas presentes. Costa Rica se complace una vez más ser parte de una iniciativa del Grupo Núcleo LGBTI+, de la Organización de Estados Americanos, en la que se propone promover, visibilizar y proteger los derechos humanos que han sido bandera de la política exterior y doméstica de nuestro país. Los derechos humanos de las personas pertenecientes a la comunidad LGTBI precisan de mayor protección y promoción que los estados puedan y podamos darles. Porque en la libre expresión de la identidad sexual y de género están fundamentados otros derechos, como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad. Es un máximo inalterable de las sociedades democráticas, sistema político que promovemos desde la OEA. Precisamente en espacios democráticos y de diálogo en los que la comunidad LGTBI+ costarricense ha encontrado canales para visibilizar sus vivencias, así como espacios para proteger jurídicamente posibilidades de derechos que le son inherentes a toda persona, entre ellas la posibilidad de contraer matrimonio con quien mejor convenga, sin distinción de género u orientación sexual. Algo importante a notar en este punto es que por primera vez en la historia de nuestro país, este servidor de ustedes y del pueblo cuenta con un comité consultivo conformado por gobierno y sociedad civil. Esto hace que nuestras políticas sean legítimas porque salen del seno propiamente de las comunidades que han sido vulnerabilizadas. Desde 2018 en Costa Rica se reconoce la identidad de género en los documentos oficiales, en los trámites y bases de datos del Estado. Es un avance. Se logró instaurar la posibilidad de que cada quien se
identifique bajo la lógica de que la autodeterminación debe trascender a la vida pública en el marco de la libre expresión, como así lo indica la opinión consultiva 2417 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vinculante a nuestros países y al nuestro que hizo la consulta, sobre todo. Los ejemplos anteriores impulsan a Costa Rica para seguir abogando como Estado comprometido con el sistema interamericano de los derechos humanos, a promover en espacios como este una agenda inclusiva, respetuosa de la diversidad sexual. Lo anterior no debe ser, o no debe tomarse, mejor dicho, como una declaración de que se han alcanzado todos los derechos. Al contrario, debe verse como un llamado para el trabajo conjunto en el que compartir nuestras experiencias nacionales nos permita construir políticas públicas que contribuyan a eliminar discriminación contra la población LGTBI. Esto, de ahí la importancia de este comité que les comentaba, porque se hace la consulta, se trabaja con ellas, con ellos, con ellas, no solo en Costa Rica. Este ejemplo creo importante compartirlo con el continente. Se debe destacar que solo la introducción de buenas prácticas en la planificación, elaboración, ejecución de políticas públicas podrá desenmarañar las situaciones de injusticia, invisibilización, represión lamentables que siguen padeciendo las personas sexualmente diversas. Las políticas públicas deben incluir elementos como la consulta a la que me refería hace un momento, a las personas LGTBI. Hay diferentes mecanismos, no solo un comité, pero hay muchos mecanismos que se pueden crear y es a través de la participación. Consulta a las organizaciones civiles, tal cual lo indico y lo reitero, hemos iniciado en Costa Rica bajo la administración del presidente Rodrigo Chávez, creando este comité consultivo, que además de tener personas de la comunidad LGTBI, en el caso mío tiene también enlaces para indígenas, personas en situación de discapacidad, afrodescendientes, etc. Desde el comité valoramos o nos entregamos dentro de una óptica integral para lo que es todas las variables que afectan a la población. Positivas, pero sobre todo las negativas. La económica, la familiar, la geográfica, la psicológica, la salud, entre otras. Muy importante la salud. La introducción de esas prácticas necesita llegar hasta las zonas, como decía previamente uno de nuestros colegas, hasta las zonas rurales y a las poblaciones que están en nuestras fronteras, que están en abandono e invisibilizadas totalmente, a las poblaciones que sufren discriminación también en zonas costeras, remotas de nuestros países, donde el Estado ha sido invisible, alejado. El contexto de pospandemia en el que nuestros países continúan sufriendo los efectos económicos y sociales de la pandemia del COVID-19. Ante ese contexto es de suma importancia blindar con mayores avances los derechos de las personas sexualmente diversas, ya que la condición previamente marginalizada y discriminada ahora les sitúa en una posición tristemente susceptible para sufrir mayores vejaciones que se traducen en desigualdad económica y social. Ante la amenaza de la desigualdad, la discriminación, los estados no podemos quedarnos en el papel de garantes de derechos en lo que a normativa se refiere, sino que tenemos el deber de buscar y crear activamente espacios para que los derechos de la comunidad LGTBI se expandan, se fortalezcan a través de acciones concretas. Es decir, que no quede en el papel, que vayamos a las acciones y que sean visibilizadas. Y seamos visibilizados. Siguiendo la línea histórica del reconocimiento de las diferencias sexuales, de género, raciales, religiosas, etnográficas, como insumos para construir una sociedad diversa e inclusiva, Costa Rica se compromete una vez más a trabajar desde las políticas públicas para que nadie se quede atrás, como lo ha señalado el señor presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, así como este servidor.
Invitamos a los demás países, muy respetuosamente aquí representados, a hacerlo también en beneficio de todas las personas lesbianas, a las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales. Así es que ese es el mensaje que tengo y que tenemos de best practices, de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo, una gran lucha por la salud y la protección para las chicas trans, trabajando un protocolo que ha de estar listo a fin de este mes con Ministerio de Seguridad, porque dentro de la población LGTBI más en Costa Rica, la población más afectada y con un promedio de vida mucho menor que las demás orientaciones sexuales son sobre todo las chicas trans, trabajando protocolos de seguridad para estas personas con el Ministerio de Seguridad, como otro ejemplo. Señoras y señores, muchísimas gracias por el privilegio del tiempo brindado a su servidor. Buen día. Gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Gracias. Y muy importante haber evocado, haber recordado la opinión consultiva 24, que fue impulsada justamente por tu país, por Costa Rica, ante la Corte Interamericana, año en el que justamente ingresábamos a los órganos del sistema en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hoy nos honra a través de la presencia de la comisionada Roberta Clark, quien es la relatora para este tema de la protección a los derechos de las personas LGBTI. Así que gracias y ojalá y realmente pudiéramos buscar más definiciones para los Estados miembros a través de opiniones consultivas ante los jueces de las Américas. Con posterioridad vamos entonces a escuchar ahora a la representante por Estados Unidos. Kimberly Cicerman es Juridical Doctor, asesora principal del enviado especial de Estados Unidos para los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ o plus en la Oficina de Democracia, de Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Una gran especialista y muy comprometida también con este trabajo que necesitamos que crezca en audiencia y que crezca en reconocimiento de derechos, siempre en procura de una verdadera igualdad. Así que bienvenida, Kimberly. Tienes el uso de la palabra. Thank you so much. Hello, everyone. Thank you to the OIS LGBT Core Group, of course, and the Permanent Mission of Colombia and Synergia for hosting this important panel today. I am Kimberly Zieselman. I am an intersex woman and also the senior advisor to Special Envoy Stern here at the State Department. The United States is proud to be an active and founding member of the core group. We were also instrumental in advocating for the creation of the specialized LGBTI unit within the Inter-American Commission on Human Rights, which became completely operational in 2012. Now, over a decade later, we're excited to be working with other core group members and the OIS in support of June Pride events. We are thrilled to be hosting World Pride right here in DC in 2025. I always like to start my talks with a little bit of background and definition around intersex, because intersex, the I, is often the least understood and the most misunderstood. Intersex refers to people who are born with one or more sex characteristics that don't match up with what we typically think of as a male or female body. So those are things like chromosomes, genitals, internal organs, and hormones. Nearly 2% of the population is born with intersex traits. That's the same as people with red hair or green eyes, and more common than the birth of identical twins. The entire intersex population is about equal to the entire population of Japan. It can be apparent immediately at birth or realized later in childhood or even adolescence and adulthood.
It's important to note that intersex is not a gender identity or a sexual orientation, and it's not the same as transgender. However, intersex persons have a variety of sexual orientations and gender identities, and some may also be trans. Intersex really isn't that rare. However, it has been invisible, mostly due to the shame and the stigma and the erasure by society. Intersex persons suffer human rights abuses, violence, and discrimination in multiple settings, including a lack of legal recognition. One of the biggest concerns is committed against infants and young children born with intersex traits, particularly the irreversible and unnecessary medical interventions. About 1 in 2,000 intersex babies around the world are born with a visible physical genital difference, making them the most vulnerable to early harmful surgeries to, quote, normalize their bodies, their healthy bodies. For example, an intersex baby is born and their genitals perhaps don't appear to be what's typically expected for either a boy or a girl. Despite being perfectly healthy otherwise, doctors very often urge potentially confused and understandably emotionally vulnerable parents to consent to these irreversible infant surgeries to normalize their baby's genitals. And sometimes parents themselves will aggressively seek out medical intervention by doctors in an attempt to fix their children. We have much evidence of the harms of performing these surgeries on intersex infants and children without their consent, which include pain, nerve damage, loss of sensitivity, scarring, incontinence, and even sterilization, as well as the post-traumatic stress and increased risk of suicide, and the risk that sometimes the sex assigned at birth will not match one's gender identity. These medical practices are similar when you think about it to so-called conversion therapy practices. Most medically unnecessary surgeries irreversibly alter an intersex child's body with the consent of their parents and at the urging of professionals in an attempt to erase their intersex traits or erase their intersex status. However, obtaining the consent of the intersex child whose body is being irreversibly altered in a way that impacts fundamental aspects of identity and sexuality and even fertility is preferable. This child may grow up wishing these decisions had not been made on their behalf and suffer both physical and emotional harm as a result. A better option is to wait until an intersex person is old enough to meaningfully participate in these decisions. Harmful medical intervention is not, however, the only horrific practice occurring to intersex children around the world today. An extremely violent practice is infanticide. A baby is born in a small village in Uganda, for example, and due to its atypical looking genitals, is considered by the entire community to be a curse or a bad omen and is killed. And in some parts of the world, including Western Europe and more frequently now in the US, prenatal genetic testing is being performed in diagnosing intersex traits of children in utero, sometimes resulting in pregnancy termination. This is actually a new frontier of intersex erasure via eugenics. It's very important to note that this is not just an issue impacting intersex children, but also intersex persons of all ages are dealing with the harmful impacts of medicalization that happened when they were younger, while also facing oppression and discrimination in various forms due to interphobia. Although intersex infants and children are the most vulnerable and continue to suffer the greatest harms, many adults also face challenges to their enjoyment of human rights and fundamental freedoms.
For example, access to competent affirming healthcare for adults is severely lacking, even in countries with advanced medicine, like here in the United States. Once children reach young adulthood, the medical community stops hyper-focusing on trying to fix us and instead completely ignores us. There is a huge need for more medical research and development of healthy practices that meet the unique needs of the intersex community, including medical challenges which are a direct result of those very unnecessary medical interventions that happened in the first place. Participation in sport is another example, particularly at the global elite athletic level. Intersex athletes, most often women of color, are being discriminated against and banned from competition due to their natural variations in sex characteristics, such as hormone levels, despite ample evidence that increased testosterone levels in intersex women do not provide the competitive advantage claimed by those banning it. This policing clearly devalues intersex lives and violates bodily integrity. Attempts to enforce a rigid sex binary on intersex children in some ways extend out into all other forms of gender-based violence experienced by queer and trans persons. And it's all in the interest of upholding these binaries. If states and diplomats and other stakeholders want to position themselves as opposing homophobia and transphobia to be consistent in their policies, then we must also fight the efforts to enforce sex and gender binaries against intersex children and persons. So I want to talk a little bit about what the United States is doing. Here in the US, we face many challenges to changing the discriminatory practices against intersex persons, especially children. These medical practices actually originated here in the United States, and there is a powerful medical lobby to preserve the status quo. And additionally, there is a strong support of parental rights to make decisions on behalf of their children, even though the vast majority of these interventions are done for social or cosmetic reasons and not medically necessary. And as you may have heard in the last year or two, we've seen a barrage of state-level anti-transgender bills, which aim to eliminate access to healthcare for trans children and adolescents, and are also specifically including exceptions for intersex children. In other words, these laws are threatening doctors with jail time for helping trans youth get the gender-affirming care that they want and need, while expressly permitting the same doctors to do irreversible genital surgeries and provide hormones to intersex infants and children who are too young to ask or know what their gender identity or sexual orientation is, for that matter, and may never want it. Until recently, the United States has not been a great example of leadership on intersex issues, but thankfully that has been changing greatly with the Biden administration. In 2021, the White House held the first ever intersex roundtable listening session, inviting intersex persons and activists from across the country to share their stories. In 2022, the White House, together with the State Department, released an updated strategy against gender-based violence globally, which for the first time includes specific LGBTQI intersections, including the need to specifically combat harmful medically unnecessary surgeries on intersex children. Also in 2022, the State Department issued the very first US passport with a non-binary gender X marker to an intersex citizen who identifies their gender as non-binary. And since then, as I understand it, more than 9,000 such passports have been issued here. And in 2022, President Biden's executive order was signed at a grand White House Pride event that included a mandate that our US Department of Health and Human Services develop a report and action plan for intersex health equity, which will be delivered to the White House next month. So to wrap up, I want to talk about what other states in the region are doing, because there are some positive examples.
The Mexican Health Ministry, for example, has published non-binding recommendations against surgeries on intersex children. In Costa Rica, intersex persons and others are now permitted to change their legal gender identity on official identity documents. And I am encouraged to hear that the Ministry of Health is considering publishing new intersex healthcare guidance, including a ban on these non-consensual surgeries. We are so pleased to see these advancements in the region and encourage member state delegations to engage your capitals in further discussions to advance public policies surrounding intersex persons. And in conclusion, I want to thank the core group for recognizing the need to organize on behalf of human rights of all LGBT and intersex persons specifically. This need remains urgent for many throughout the Americas. At last year's General Assembly in Lima, member states adopted a resolution which specifically urged member states to adopt measures and implement policies that ensure effective protection for intersex persons. We encourage continued focus on this topic as we look towards the next General Assembly. And thank you for helping to raise intersex awareness last year with declarations acknowledging interphobia on Ida Hobbit in May, as well as a statement on Intersex Awareness Day, which is every October. Let me finally close by quoting from former US Secretary of State John Kerry. Speaking at the June 2016 OAS General Assembly, where the LGBT core group was announced in the wake of the horrific Pulse nightclub attack, Kerry underscored, quote, "Every day we are proving that diversity is strength, that inclusion works, that justice can overcome impunity, and that protecting the human rights of persons, regardless of race, gender, sexual orientation, or gender identity or political opinion, is a hallmark of a genuine democracy." Let us continue working together in support of this ideal. Thank you. Gracias, Kimberly. Muy sustancial la exposición que has hecho. Lamentablemente, con el recuento de todas estas atrocidades de que son víctimas las personas de esta comunidad, aquí como en pocas ocasiones se advierte, como reza un dicho popular, que la ignorancia es atrevida y es muy atrevido atentar contra la vida de las personas con base en prejuicios, y es supremamente grave lo que has venido describiendo. Pero por contraste nos alegra que el presidente Biden, como no podía ser de otra manera, haya demostrado su liderazgo en un gobierno progresista respecto del cual, como ocurre actualmente en Colombia, estamos viendo notorios avances en la protección de estos derechos. Así que muchas gracias y vamos a darle el uso de la palabra a la representante por México, Vanessa Calva Ruiz. Ella es la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégico, y posteriormente intervendría la representante por Argentina. Entonces, bienvenida, Vanessa, tienes el uso de la palabra y gracias por participar. Muchísimas gracias, embajador. Buenos días, es un honor y un privilegio estar con ustedes hoy, compartiendo algunas de las buenas prácticas que México y particularmente la Secretaría de Relaciones Exteriores ha impulsado en la defensa de los derechos de personas LGBTIQ+. Nuevamente saludo al embajador Vargas Silva, el representante permanente de Colombia ante la OEA. También me permito saludar a nuestra embajadora Luz Helena Baños Rivas, así como a la relatora sobre derechos de las personas LGBTI, Roberta Clark, y al resto de las personas que me han precedido en la palabra. El Gobierno de México tiene como principio rector el no dejar a nadie atrás. En el artículo 1 de nuestra Constitución se establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Este precepto también se cristaliza en el artículo 4 de nuestra ley federal para prevenir y erradicar la discriminación. De igual forma, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de Derechos Humanos, se establece con claridad el rechazo de toda forma de discriminación por identidad o expresión de género y orientación sexual. Y se establecen 8 líneas de acción por parte del gobierno. Profundizar los diagnósticos y la difusión de contenidos contra los estigmas, el capacitar a personas funcionarias públicas sobre la materia, el impulso a la igualdad en derechos como el matrimonio y el reconocimiento de la identidad de género, la convicción de que los esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género de las personas son violatorios de los derechos humanos, la promoción de la inclusión en la educación y el empleo, así como el impulso a toda la tipificación de los crímenes de odio. Esta estrategia de política pública también se refuerza en el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación, cuyo contenido plantea, entre otras acciones puntuales, el combatir prácticas discriminatorias como los denominados esfuerzos para corregir la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, detener los procedimientos quirúrgicos innecesarios a la niñez intersexual, introducir medidas contra el acoso escolar asociado a la identidad y o expresión de género, favorecer la inclusión laboral de las personas LGBTIQ+, promover el respeto a sus derechos asociados a la seguridad social y a la justicia, así como combatir las diversas manifestaciones de homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia. Comparto con mucho gusto que en la Ciudad de México, el 20 de julio de 2020, se aprobaron las reformas al Código Penal para tipificar como delito las terapias de conversión sexual. Su aprobación convirtió a la capital mexicana, que en 2009 fue la primera región del país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la primera jurisdicción de México en prohibir esta deleznable práctica. Y finalmente, el 26 de octubre del año pasado, el Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó las reformas que dan legalidad a los matrimonios igualitarios, con lo que ya es un derecho en los 32 estados de mi país. Estos avances legales y en protección de los derechos de este colectivo han impactado nuestra labor en la Cancillería, en la labor consular y en la construcción de políticas a favor de la inclusión y la diversidad, así como nuestra postura en foros internacionales y regionales. En el ámbito consular iniciamos implementando el concepto de zona segura para asegurar clara y visiblemente que todas nuestras representaciones brindan un trato digno, humano y no discriminatorio en acorde a nuestro marco legal, asegurando que especialmente nuestras poblaciones más vulnerables sepan que nuestra principal labor y compromiso es su atención y defensa de derechos y bienestar. Pasamos en el ámbito diplomático consular de tener que justificar la necesidad de desarrollar actividades concretas para la población LGBTIQ+, a una cascada de iniciativas, acciones y programas por parte de nuestras misiones, consulados y embajadas que impulsan esfuerzos locales y nacionales que fortalecen no solo la atención que se le brinda a esta población, sino en nuestra interlocución con países y actores relevantes en espacios de todo tipo, que permite que ya no tengamos acciones esporádicas, usualmente impulsadas por personas de este colectivo, a que ya se cristalicen en políticas públicas que de manera muy clara son impulsadas por todas las oficinas de nuestra Cancillería, empezando por nuestro secretario Marcelo Ebrard. Este impulso institucional ha sido inigualable para modernizar servicios y trámites consulares y poner al frente la diversidad y la inclusión como ejes de la política exterior feminista de México. En estos años se actualizó nuestra normativa para que se puedan celebrar matrimonios igualitarios en todas las representaciones en el exterior, que se puedan realizar registros de hijas, hijos o hijes de familias homoparentales y o lesbomaternales, el que podamos emitir actas de nacimiento por identidad de género para personas trans y que la emisión de nuestra matrícula consular
el documento de identidad que se expide en Estados Unidos, España y Costa Rica contemple la identificación con el sexo X para personas no binarias, que significa y que representa más bien el primer documento oficial mexicano con esta característica. Todo esto arropado en la actualización y del uso del lenguaje incluyente, transmitiendo mensajes a favor de la visibilidad y el empoderamiento de personas LGBTIQ+. A lo largo del año, nuestras representaciones participan y organizan actividades con autoridades, agrupaciones y personas del colectivo para proactivamente informarles sobre las acciones y servicios que brinda el Gobierno de México en todas las áreas que incluyen y que forman el eje consular, incluyendo en la que recae bajo mi responsabilidad, la protección consular. La inclusión de este colectivo en la diplomacia de México ha sido fundamental y fortalece los espacios en los que participamos. Esta apertura era y es muy necesaria y dio pauta para cimentar acciones transversales e interseccionales a favor de la diversidad en cuestiones de género, identidad y orientación sexual, así como en servicios incluyentes y mensajes claros en contra de todo tipo de homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia. De manera más significativa, ha permitido que las personas LGBTIQ+, que formamos parte de la Cancillería y de la Administración Pública, nos sintamos seguras, visibles y que se reconozca nuestra participación en el desarrollo del país. Esto es vital para arropar a generaciones más jóvenes y que aseguremos que vivan en espacios abiertos, libres y seguros. Como última expresión y ejemplo que me permito compartir con ustedes, el año pasado, durante la reunión de embajadores y cónsules en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el principal espacio de reflexión y de trabajo para la diplomacia mexicana, se solicitó a la oficina del canciller que se incluyera una sesión para abordar los derechos de personas diplomáticas LGBTQ+, y en la que tuvimos oportunidad de presentar al colectivo Nosotres SEM, para promover y preservar las condiciones incluyentes y no discriminatorias en nuestro entorno laboral, que también busca tener contacto y colaboración con asociaciones similares de personas de este colectivo en otros servicios exteriores, así como con otras personas funcionarias públicas en México, que podamos darle visibilidad a las aportaciones que hemos tenido en la ejecución de la política exterior de nuestro país y sumarnos con causas y políticas públicas en beneficio de este colectivo en México y en el mundo. Este proceso ha tomado tiempo y existen todavía temas por desarrollar, por lo que celebro estos espacios de intercambio para vincularnos, para visibilizar y ampliar iniciativas a favor de los derechos humanos de todas las personas. La inclusión de temas y de las personas LGBTIQ+ en la diplomacia debe de ser parte de la reflexión y análisis que realizamos hacia el futuro. Agradezco mucho su atención y el espacio. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias y nos alegra muchísimo saber que en los 32 Estados Unidos de México se han dado estas aprobaciones y que ya no es esotérico, ya no es utópico seguir pensando en que este derecho se haya convertido en una realidad. No podía esperar menos de un gobierno progresista como el de Andrés Manuel López Obrador. Y tienes toda la razón en el saludo. La embajadora Lucelena Baños es una guerrera, como no imaginan ustedes, un estandarte absoluto de lo que es la lucha por los derechos humanos, porque realmente se procura hasta el máximo la igualdad y un verdadero paradigma de lo que deben ser los embajadores permanentes de las naciones nuestras latinoamericanas. Así que felicitaciones por tener tan digna representante y procedemos a dar el uso de la palabra a la representación de Argentina, María Pía Ceballos, que es de la Organización Social de Mujeres Trans de las Américas, a quien ya habíamos anunciado y quien tiene a partir de ahora el uso de la palabra. Así que bienvenida, María Pía. María Pía, no se escucha.
De pronto no tienes conectado. No se escucha. María Pía. No se está escuchando, María Pía. Está buscando estar en el volumen. Ahora María Pía me confirmó que se conecta desde el dispositivo de su celular, porque no le está funcionando el audio. Bien. Estamos pendientes, María Pía, y nos avisas, por favor. Mientras tanto, pues ya se está acercando la terminación de la exposición de las y los panelistas, a quienes agradecemos el trabajo que se han tomado para ayudarnos en la realización de esta jornada. Y posteriormente tendríamos el placer de escuchar, para hacer los comentarios finales, a una persona que ha estado muy comprometida y a quien debemos bastante en la realización de este evento, que es Mirta Moragas Mereles, la directora de Políticas e Incidencia de Sinergia. Esta es la ONG a la cual hacíamos alusión en un comienzo, que trabaja tanto en las iniciativas para los derechos humanos, y a quien hemos invitado a que haga los comentarios finales y luego haríamos el cierre correspondiente. No sé si ya haya podido conectarse por vía celular, María Pía. Aún no se conectó. Creo que está tardando un momentito. Bueno. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes, pero la verdad estamos muy agradados por los aportes que han hecho desde sus respectivos países, cada una y cada uno de los panelistas que nos han acompañado el día de hoy. Mientras esto sigamos fortaleciéndolo y mientras sigamos avanzando, me parece que vamos en procura de avances efectivos, de avances reales y propios, además de los gobiernos progresistas que por fortuna han regresado al espectro de los gobiernos en Latinoamérica y pues jalonados en este momento por el gobierno Biden, que ha sido muy importante, y como nos expuso ahora Kimberly, se han logrado muchas cosas a partir del año 2020 en Estados Unidos. De manera que seguimos pendientes a ver si podemos lograr la conexión con María Pía, a quien habíamos estado esperando para la conexión, pero seguimos pendientes. María Pía. Yo creo que definitivamente, realmente habíamos estado esperando bastante a María Pía, quien habíamos llamado también desde el comienzo, de la Organización Social de Mujeres Trans de las Américas. Vamos a tener la necesidad, además por compromisos que ya tenía adquiridos nuestra copatrocinadora Mirta Moragas Mereles, para que haga los comentarios finales. Mirta, nos place muchísimo saludarte de nuevo, ya que tuvimos una reunión muy productiva, muy provechosa, aquí directamente desde este escritorio desde el cual les hemos estado hablando, y puedes empezar a hacer los comentarios finales de lo que han sido las exposiciones, Mirta, así que tienes el uso de la palabra. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, embajador, muchísimas gracias al Core Group por la iniciativa, a Colombia desde la coordinación del
del Core Group por la iniciativa. También aprovecho para saludar a la comisionada Roberta Clark que nos acompaña esta mañana. Yo en realidad, o sea, más que hacer comentarios, o sea, en primer lugar me parece súper positivo todo lo que las diversas expositoras, expositores, compañeras, compañeros estuvieron compartiendo. Mucho, o sea, algunas de las personas que están acá hablando por los estados también son nuestras compañeras, nuestros compañeros, y entonces eso también es siempre súper positivo y quiero saludar eso. Bueno, ahí volvió María Pía, pero en todo caso yo voy a avanzar un poquitito y tal vez puede cerrar María Pía en todo caso, ¿verdad? Creo que hay diversas iniciativas en diversos estados que son bastante importantes. Ya no quiero reiterar un poco lo que ya se dijo. Yo lo que quiero más bien es tomar algunos comentarios que se hicieron en el chat y señalar sobre todo algunos desafíos que persisten, llamando a que se profundicen estas buenas prácticas que se presentaron aquí, y considerando que todavía quedan como muchos desafíos. Entonces yo más que nada voy a hablar un poquitito de los desafíos, y ahí a lo que decían algunas personas participantes en el chat, que creo que es súper importante, tiene que ver con el deporte como una herramienta de lucha contra la LGTBI-fobia en términos culturales. Además, creo que eso es como, porque digamos, el gran cambio es el cambio cultural finalmente. O sea, la discriminación está asentada en el patriarcado, en el machismo, en el cisexismo, en la heteronorma, digamos. Entonces, el cambio cultural es probablemente innegociable en ese sentido, y ahí hay muchas formas que se pueden avanzar, y de hecho el deporte es una de ellas, y acá se señalaron también varias iniciativas con relación a eso. Un desafío muy importante sigue siendo muy claramente, y la comisionada hablaba de esto, el tema de la violencia en el cotidiano de las personas LGTBI, que se expresa de diferentes maneras. Por ejemplo, a las mujeres lesbianas y bisexuales tiene mucho que ver con las mal llamadas violaciones correctivas, están las terapias de conversión, principalmente hacia las personas, también hacia las personas trans. Hay una violencia en la calle, sobre todo muy importante hacia las personas trans. Hay un ataque por el hecho de existir y ocupar el espacio público muy fuerte todavía en nuestros países hacia las personas trans. Es la falta mismo de reconocimiento de la identidad de género, todavía es un desafío en varios países de la región, en muchísimos. Y en algunos casos vemos que en países donde teóricamente se ha avanzado el reconocimiento es formal, hay todavía trabas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado, con quienes operan en los sistemas administrativos, y ahí volvemos otra vez a la cuestión del cambio cultural, porque hay muchas cosas que se avanzan en las leyes, pero que necesitan un trabajo en términos de cambio cultural. Alguien en el chat señalaba, y yo lo quiero traer, y sobre todo quiero que me dispensen esto, porque yo soy de Paraguay, soy paraguaya, acabamos de pasar elecciones generales, y algo que se vio en Paraguay y creo que se ha visto en otros países de la región es la instrumentalización de los temas vinculados a los derechos LGTBI como mecanismo de disputa electoral. Y esto es muy complejo porque es un discurso de odio que se instala y se profundiza en la sociedad en contextos súper delicados como son los contextos electorales. Y bueno, hay mucho temor también en mi país con relación a cómo esos discursos de odio pueden terminar impactando en el futuro muy inmediato de las personas LGTBI. Pero al mismo tiempo traigo, para no traer todo negativo sobre Paraguay, porque también alguien escribió en el chat que está participando y les agradecemos mucho, alguien que pertenece a la Defensa Pública, al Ministerio de la Defensa Pública de Paraguay, que es la institución que ofrece asesoría legal gratuita a las personas. El Ministerio de la Defensa Pública tiene un protocolo de atención a las personas LGTBI que establece que se tiene que tratar a las personas, inclusive en un contexto donde no hay reconocimiento de la identidad de género, como es Paraguay, establece el Ministerio de la Defensa Pública que se tiene que tratar a las personas trans con su nombre social, con su nombre elegido, que las personas tienen derecho a pedir un cambio de defensor o defensora si es que sufren algún tipo de discriminación por parte de sus propios defensores o defensoras. Entonces realmente es un instrumento a nivel estatal súper importante, que de alguna manera es como un reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, es un reconocimiento de que hay que tomar medidas contra la discriminación hacia las personas por su orientación sexual, y creo que bueno, es un pequeño avance, pero en un contexto muy difícil. Entonces yo lo quiero valorar también mucho,
porque en los contextos difíciles los pasos son como de a poquito, digamos. Entonces, para traer también una buena práctica de mi país, que lo trajo también una de las personas que está participando y que le agradezco mucho también, ¿verdad? Alguien más habló también en el chat y lo traigo porque creo que es un elemento importante, los desafíos vinculados a la presión de los grupos que están en contra del avance de los derechos. Y ahí vamos a conversar mucho sobre cómo caracterizar a estos grupos. Hay quienes hablan de la influencia más religiosa, otros y otras hablan de sencillamente grupos que se oponen a los derechos, y de país en país eso también se manifiesta de formas diversas, pero hay un núcleo común de una presión muy fuerte hacia los estados para no avanzar y sobre todo retroceder en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI, y eso lo estamos viendo en muchos países de la región y es un tema preocupante, y creo que es algo que tenemos que seguir de alguna manera trabajando. Así que yo quiero volver a celebrar este espacio, volver a celebrar las buenas prácticas que fueron presentadas en este panel, agradecerle a los estados por las iniciativas que están llevando a cabo, no solo para Sinergia, sino también para la coalición LGTBI y de trabajadoras sexuales de incidencia en la OEA. El Core Group es un aliado fundamental para el avance de nuestros derechos y sobre todo el sostenimiento de los estándares, que son posiblemente los estándares regionales más avanzados que existen en este momento en el mundo, y eso se hace con el apoyo de los estados del Core Group principalmente, y a través del trabajo del Core Group con otros estados en el contexto de la Asamblea de la OEA. Así que volver a celebrar este espacio, volver a agradecerles el tiempo, y bueno, seguro María Pía, ahora esperemos que ya te podamos escuchar, entonces ya quiero dejarte la palabra y otra vez el agradecimiento a todos, todas y todes. Bueno, muchísimas gracias. Me dicen si me están escuchando. Sí, buenísimo. Bueno, vuelvo a saludar a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias por la paciencia en torno a la parte tecnológica. Saludo desde Salta, Argentina, a todos en esta sala. Gracias por la invitación hermosa y esta propuesta e iniciativa de parte de OEA. Bueno, ya me han presentado hace rato, yo soy Pía Ceballos, soy activista y militante travesti trans, afroindígena, salteña, al norte de Argentina, queda la provincia donde vivo, vengo de pueblos originarios y también de afrodescendiente. Y en ese sentido, nosotros podemos mencionar un contexto federal y nacional en Argentina, donde se avanzó con leyes importantes para nuestra comunidad. Algunas de ellas tienen que ver con la ley del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la 26743. Dentro de poquitos días, ¿no? El 9 de mayo va a cumplir 11 años de esta ley en Argentina. También el cupo laboral travesti trans, que salió la ley 27636, que en julio va a cumplir 2 años de esta política, de esta ley que habla de la inclusión de personas travesti, transexuales y transgénero en los ámbitos públicos, pero también privados. Y en ese sentido menciono estas leyes porque para poder pensar las buenas prácticas en torno a las políticas públicas, no podemos dejar de pensar de que teniendo este marco normativo se debe tener en cuenta cuáles son las condiciones y los contextos en nuestros territorios en relación a estas políticas públicas. Entonces ahí aparecen 2 ejes importantes que tenemos en cuenta para las recomendaciones en términos de política pública: la interseccionalidad y la descolonialidad. Nos parece desde una mirada integral poder tener en cuenta este enfoque de lo que sucede en los territorios, de lo que sucede con esa mirada descolonial, para poder pensar justamente esa gran diversidad que existe en los territorios. Nosotras hicimos un encuentro en nuestra provincia que tiene que ver con un encuentro plurinacional de comunidades indígenas, de compañeras y compañeros trans que lograron venir de diferentes lugares y poner en clave un análisis. ¿Cuáles son las recomendaciones que necesitamos cuando los agentes de los estados no hablan el wichi, el guaraní, el quechua, digo, el idioma
¿no? ¿Qué dificultades nos hemos encontrado? Entonces allí lo que hemos logrado desarrollar fue un mapa del dolor. ¿Qué es lo que nos duele y todavía hay que avanzar para lograr salir adelante? Y un mapa de la esperanza. Esa esperanza tiene que ver con las cosas positivas que tenemos las organizaciones en conjunto y en articulación con algunas instituciones estatales. Entonces, la política para nosotras en términos de estas leyes que mencioné, son importantes tener en cuenta estos trabajos que venimos realizando desde los territorios. Es por eso que la ley de cupo laboral trans en Argentina ha permitido un avance de incorporación de más de 600 personas travestis y trans en el sector público nacional en toda su estructura, con mayor contratación en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires y con mayor dificultades en los otros espacios territoriales y provincia. También se presenta esta ley y contempla el sector legislativo, el sector judicial y los sectores privados. Es decir, no necesitamos solamente que dé el ejemplo el Estado, sino que sea una política transversal y que se permita la incorporación de personas travestis y trans en todas las otras estructuras a las cuales mencioné. Por otro lado, una de las recomendaciones en torno al cupo laboral trans fue el tema de la transparencia. La creación argentina, el Estado argentino creó un registro, ese registro permite justamente que cualquier persona trans en todo el territorio pueda anotarse sin poder, teniendo algunos datos básicos, poder registrarse y generar un formulario, una declaración jurada, un CV. Por otro lado, veíamos que no era solamente importante el ingreso, es decir, ingresan las compañeras a trabajar a ese espacio, pero allí hay que hacer un acompañamiento. Y ahí surge la política de acompañamiento para la permanencia. Es necesario poder ver qué sucede en ese mundo laboral desigual, en ese mundo laboral heterosexual, en ese mundo laboral binario, donde la incorporación de personas travestis y trans vienen justamente a poner en tensión algunas prácticas de esas estructuras desiguales. Es importante no solo el ingreso, la inclusión, sino también el acompañamiento para la permanencia. El registro, las aplicaciones allí de las compañeras, permitía también poner en ponderación qué sucede con aquellas personas que no califican para esos ámbitos de trabajo y que la ley sí contempla la capacitación, la terminalidad educativa y poder generar formación para la carrera. Esto es otro de los puntos que quería traer en términos de recomendación de buenas prácticas en torno a estas políticas. Otro de los puntos importantes que quisiera mencionar, que también fueron desarrollando otros panelistas en esta mañana, tiene que ver con las políticas de cuidado y la violencia de género a nuestra comunidad. En Argentina tenemos estos marcos normativos, pero no quiere decir que ya tenemos el cumplimiento efectivo en todo el territorio, sino que es todavía una tensión y una contienda para que se dé en todos los espacios el cumplimiento de estos derechos. Y cuando hablamos de políticas de cuidado, lo que nosotras vemos es una agenda que deja fuera muchas veces a las personas LGBT. Por eso es importante, como recomendación, poder tener datos estadísticos oficiales respecto al cuidado de personas LGBT. No podemos dejar de pensar que estos instrumentos no incorporen una perspectiva transfeminista, una perspectiva de diversidad, no solo con la variable de identidad de género, sino también poder tener en cuenta los hogares de parejas lesbianas, de parejas gay, los hogares homoparentales, quienes viven con otras trabas. Ustedes saben que las personas trans, cuando somos expulsadas bajo esta cadena estructural de violencia, muchas veces de nuestro hogar o de otro espacio de sociabilización, encontramos familia en otras personas trans o en otras personas de la comunidad. Entonces el término de familia también debe ser considerado allí en estas recomendaciones para que tenga un enfoque en este sentido. Por otro lado, nos parece importantísimo poder tener en cuenta que cuando hablamos de los cuidados, también poder mencionar que las personas LGBT nos cuidamos entre nosotros. Es decir, a partir de esta base de poder pensarse la inclusión desde una perspectiva de la diversidad, poder reconocer el trabajo cuidado y no remunerado que llevamos adelante personas trans, lesbianas,
etcétera, ¿no? Que a la vez también somos cuidadores de otras personas. Por otro lado, también tener en consideración algunas tensiones que se presentan en cuestiones planteadas. Acá en Argentina se está trabajando un proyecto de ley sobre políticas de cuidado. Ese proyecto de ley de políticas de cuidado debe tener en consideración lo que pasamos las personas LGBTIQ+, y particularmente cuáles son las condiciones de vida de nuestra población LGBT en general y en particular de las personas travestis y trans. Y esto se refiere a la noción de la vejez, la expectativa de vida, también a lo que refiere a las infancias, a las niñeces, a las adolescencias, es decir, poder tener allí a una población LGBT en estos parámetros para poder pensar esas recomendaciones. Como dos ejes principales, la vejez y la niñez no deben estar fuera de esa agenda. El cuidado comunitario. Cuando hablamos de cuidado comunitario es importante darle un abordaje teniendo en cuenta las redes. Nosotras tejemos redes no solo en Argentina, sino en toda la región de Abya Yala y el Caribe. Y eso es importante porque esas experiencias de cuidado comunitario permiten poner en alerta a aquellas compañeras y compañeros que están en amenazas o que están teniendo situaciones complejas en núcleos familiares tradicionales o donde la unidad justamente allí genera una expulsión de los hogares o de las instituciones. Poder poner en cuestión el modelo de familia es poder canalizar proyectos de vida por fuera de los estereotipos heterosexuales, binarios, y poder pensar justamente en otros avances y en otra perspectiva que incorporen a las personas LGBT en términos no solo de figura de cuidado, sino también afectiva y de un proyecto de vida para el buen vivir, ¿no? Y el último punto que quería mencionar tiene que ver con la violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género, pareciera que las personas LGBT quedan afuera de esta agenda y en realidad ahí tenemos mucho para aportar. ¿Hay situaciones de violencia de género adentro del colectivo LGBT? Sí las hay, que tiene que ver con nuestras relaciones afectivas, que tiene que ver con los cuidados, que tiene que ver con cómo los dispositivos actuales para la toma de denuncia, para el acompañamiento y esos procesos, muchas veces nos encontramos sin esas respuestas integrales porque somos personas LGBT. El claro ejemplo es las personas trans, que van por situaciones de violencia de género a hacer una denuncia y son cuestionadas, ¿no? Somos cuestionadas de por qué tenemos que hacer denuncia. Es importante poder pensar ahí toda la legislación que existe en la región en términos de violencia de género o violencia que previenen los femicidio, transfemicidio. ¿Qué pasa con las políticas de prevención? ¿Qué pasa con las políticas y los dispositivos que tienen que hacer el acompañamiento y la toma de denuncia? Bueno, nosotras ahí como organización lo que vemos es que aún falta que la perspectiva de la diversidad sexual LGBTIQ+, de una perspectiva transfeminista, descolonial e interseccional, logre ser transversal realmente a todas estas políticas públicas en nuestro país. Agradezco muchísimo que me hayan permitido poder compartir esta experiencia. Gracias, María Pía, y realmente sí había necesidad de esperarte. Era muy importante tu intervención y nos place mucho saber que desde tu desde tus orígenes aborigen, desde tu aborigen, estado pues que representas y desde ese bellísimo departamento de Salta en la hermana República Argentina nos has compartido todas estas experiencias que además siguen denotando la necesidad de que los gobiernos progresistas asuman, ojalá, todos estos paradigmas, toda esta amplitud de derechos y de protección de los derechos humanos. Hemos llegado entonces a la terminación de esta jornada que nos ha parecido muy rica y pues estamos hablando desde la coordinación del Core Group, pero también, como les dije, desde el comienzo, desde un país biodiverso del planeta por antonomasia, como es Colombia,
con su situación geográfica en el mundo que genera las selvas tropicales, los desiertos, los páramos, las montañas, los océanos, desde la vida que representan toda esa cantidad de especies que nosotros tenemos ya endémicas desde las culturas, las razas y las etnias que nos posicionan como un país tan mega diverso. Les decimos a todos ustedes gracias por estar con nosotros. Les decimos ojalá y nos volvamos a ver pronto. Les decimos muchísimas gracias a nuestros panelistas, empezando por la comisionada Roberta Clark, que tiene a su cargo esta relatoría, a María Pía, a Albert, a Francesca, a Ricardo, a Kimberly y a Vanessa por sus exposiciones. Y por supuesto a Mirta, tanto por los comentarios que nos hizo respecto de quienes habían estado o estuvieron vinculados a través de los chats, como de los comentarios que nos hizo. Y por supuesto el aporte, la ayuda logística que nos prestó para el buen suceso de este evento. Así que para todos ustedes, un feliz resto de día y feliz fin de semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buen día a todos ustedes. Y, perdón, un saludo muy especial de parte del equipo. Realmente tuvimos el acompañamiento acá de la practicante Valentina Chinchilla, de la ministra Adriana Maldonado y del también diplomático Emir Camargo, y el trabajo que nos colaboró también Orlando Villaquirán. Así que de parte de todos nosotros,